Hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer sobre la Asamblea Nacional Constituyente. A propósito, vamos a conversar con el diputado Henry Ramos. Diputado, por favor, si pudiera pedirle que se pusiera de pie un momento para que nuestras cámaras lo puedan captar mejor. Diputado, el día de ayer el presidente de la República hizo un llamado a una Asamblea Constituyente, incluso firmó el decreto la noche del día de ayer. Ya ha sido fuertemente criticado, se han conocido varias opiniones de diputados opositores. Sin embargo, yo sí quería consultarle, ¿qué herramienta tiene el pueblo venezolano y qué herramienta tiene esta Asamblea Nacional para hacerle frente a este llamado, a esta convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, aunque es un tema muy fresco todavía, pero la información que dio ayer Maduro, tanto en un mitin de calle como después en el gabinete, nos permite ya hacer muchas precisiones y muchas aproximaciones con relación a lo que él denomina Asamblea Nacional Constituyente, que es cualquier cosa. Eso podrá ser una asamblea del PSV, una reunión de esas comunas truculentas de cuyo registro y existencia solamente sabe el gobierno, etcétera, etcétera. Pero eso no es una Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente ese es el objeto del debate de hoy. En un ejercicio más de democracia participativa, digo participativa porque él le participa al resto de Venezuela lo que a él le da la gana de hacer, Maduro nos informó ayer cuáles serían las bases comiciales, sin hablar para nada de la consulta popular, cuál sería el objeto de esa fulana Asamblea Nacional Constituyente, que no es tal, sino que es una reunión corporativa, a la usanza, a la más ortodoxa usanza fascista, porque el principio de la democracia corporativa no es ocurrencia de estos lerdos del actual gobierno, sino que fue una propuesta que hizo en su obra magna Benito Mussolini por allá por 1932, que se llamaba lo Stato corporativo, es decir, una forma de suprimir la democracia directa del pueblo expresada mediante el sufragio, mediante el referéndum, etcétera, por la consulta que se hace a los sectores o a las corporaciones, que no es una consulta directa al pueblo, sino que es una especie de consulta de segundo grado, incorporando organismos sobre los cuales el gobierno tiene el más estricto control. Bueno, y eso es lo que se propone Maduro con esa constituyente. Yo no sé si será un globo de ensayo para negociar, yo no sé si será preparando lo que va a ser su salida del poder más temprano o más tarde, pero su salida del poder cuando se consulte al pueblo. Lo que resulta insólito, para que usted vea la impostura de estos zánganos, que hay unas elecciones pendientes, vencidas desde diciembre pasado, que son las elecciones de gobernadores. Bueno, ¿y por qué no convoca las elecciones de gobernadores y ahora se le está ocurriendo y que convocar una constituyente con una votación sectorizada, con una votación corporativa? Si usted quiere elecciones, ¿por qué no se hacen las de gobernadores y comenzamos a hacer todas las elecciones que estén pendientes? ¿Por qué entonces buscar una elección que sería más tardía en el tiempo, más diferida en el tiempo, en vez de convocar inmediatamente las elecciones de gobernadores que están vencidas? Con todo esto lo que pretenden estos tramposos del gobierno, estos trapaceros, porque esto es una trapacería, es simplemente seguir ganando tiempo y que Venezuela se siga consumiendo en esta tragedia. Yo no sé si es que están tirando estas cosas para garantizarse ciertas inmunidades y ciertas impunidades cuando salgan del poder. Es decir, que la justicia que viene no los persiga, no los enjuicie, no los acusen por los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Yo no sé qué será, pero realmente que lo que propuso ayer es cualquier cosa menos una Asamblea Nacional Constitucional. Yo sí quería también consultarle, diputado, ¿qué va a pasar hablando precisamente de las elecciones pendientes con las municipales y las regionales? El año pasado se decía que iba a ser en el primer semestre, ya estamos por el mes de mayo, todavía no hay convocatoria. Este llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿significaría que esto no pudiera realizarse entonces las regionales y las municipales? Mira, esta es sin duda una estratagema para no hacer las elecciones de gobernadores. Entonces inventa estas elecciones truculentas, complicadas, sectorizadas por corporaciones. En fin, es bueno ahora que el debate que vamos a dar sea transmitido en extenso para que la gente sepa con detalle cuáles son las argumentaciones que vamos a utilizar con base a la Constitución, por cierto, para desbaratar esta nueva trapacería de estos ampones. Pero simplemente lo que quieren es seguir ganando tiempo, porque ahora con esta constituyente, las bases comiciales, la discusión que si el Tribunal y el Consejo Nacional Electoral se metan, etcétera, todas estas discusiones lo que hacen es demorar más las elecciones de gobernadores, que esa es la intención. Como ya trataron de hacerlo
inventando la validación de los partidos que todavía no han terminado. Entonces, obstáculo tras obstáculo, demora tras demora, trapisonda tras trapisonda, simplemente para no hacer las elecciones de gobernadores, porque él sabe que hacer esas gobernaciones en pelo, como las tiene que hacer, consultando directamente a la gente, se va a llevar una enorme paliza. Por último, diputado, ¿qué le responde usted al discurso del presidente cuando ayer aseguraba que la oposición quería elecciones y esto es una manera de hacer elecciones, que de alguna otra manera eso era un llamado también al diálogo? ¿Qué le responde ese discurso del presidente? ¿Pero cuál diálogo? En primer lugar, tú para dialogar, ya tú agotaste las oportunidades de diálogo y nosotros planteamos que cuáles eran nuestras exigencias y ya está, el gobierno no cumplió y punto. Que vamos a estar reunión tras reunión para lo mismo, para plantear lo mismo. Entonces el gobierno empieza con sus evasivas y no cumple nada de lo que se le exige. ¿Dialogar qué? ¿Qué es lo que vas a dialogar con el gobierno? Nada, el gobierno lo que tiene simplemente es que cumplir con la Constitución y más nada. Eso que es lo que no quiere. Muchísimas gracias al diputado Henry Ramos Ayú por compartir con nosotros estos minutos. También hay otro de los puntos que se va a tratar y es justamente un proyecto de acuerdo sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro. A propósito de esto, vamos a conversar con el diputado Luis Emilio Rondón. Diputado, buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir con uno de los puntos donde ha sido noticia desde ayer cuando el presidente convocó. ¿Cómo podemos interpretar el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente cuando ya se adelantó una comisión precedida por alguien del oficialismo que va a contar con aproximadamente 500 constituyentistas, pero que además estos 250 van a venir de las bases sociales y de las organizaciones que son de alguna otra manera tomadas en cuenta por el gobierno? ¿Cómo podemos interpretar este llamado? Sí, fíjate, yo no quiero adelantar ahora lo que va a ser mi intervención durante el debate, pero lo que sí te puedo decir es que si bien el presidente de la República en Consejo de Ministros o la Asamblea Nacional o un porcentaje de los electores inscritos en el registro electoral tienen la iniciativa, la posibilidad de iniciativa para convocar, el único convocante es el pueblo. Y el pueblo que puede elegir exclusivamente a través de un proceso universal, directo y secreto, como manda el artículo 5 de la Constitución. De tal manera que la iniciativa que le corresponde, si bien uno de los poderes, para que pueda efectivamente convertirse en convocatoria, tiene que haber sido consultada previamente al pueblo. Eso no es lo que ha anunciado el señor Maduro, no es lo que ha anunciado ninguno de los voceros del oficialismo. En consecuencia, pareciera que estamos en presencia de un fraude constitucional. Es decir, que es una manera de burlar la voluntad popular. El pueblo de Venezuela quiere votar y nosotros vamos a seguir insistiendo en que queremos elecciones libres y un cronograma electoral que nos permita realizar esos procesos electorales que hoy el pueblo pide a gritos. No podemos permitir que una constituyente sea la excusa para quitarnos los procesos electorales regionales, municipales y la presidencial cuando corresponda. Muchísimas gracias a la diputada Delsa Solórzano por compartir con nosotros algunos minutos. También vamos a conversar